Hola a todos y bienvenidos a otro videoblog del canal. Merry Christmas minasan, Atarashi Video y Yokoso. Feliz Navidad para todos. Antes de empezar con las dos noticias de Bueno Rock, o más decir la de Taka, les hago una invitación a todos a poder participar en los 3 eventos que tenemos para dentro de unas horas. Hoy 28 de diciembre, ya que empezamos con la traducción del Luxury 16 Japan Tour 2023 completamente al inglés. This project that started a long time ago has finally been completed and is now ready to be broadcast, all subtitled in English, all translated into English. Y pues sí, aunque mi inglés es un poco raro, pues sí tenemos traducido el Luxury 16 completamente al inglés. Esto se dará en el Twitch de Katy Lady, también conocida como Mori-chan, persona que me está ayudando a poder promocionar este concierto al público de habla inglesa, ya que de cierta forma el canal tiene más llegada al público japonés y al público de Latinoamérica. Por eso, muchas gracias Mori-chan. Y también hay que mencionar que 9 horas después habrá 3 eventos que vendrían a ser el Luxury 16 en español, el concierto en Kaohsiung también en español y también un concurso de karaoke, el cual se dará en el Discord de Bueno Rock Latam, administrado por Leonard por Sunset y también por Antileo. Saludos Lalo. Es así que dentro de unas horas tenemos triple evento, triple concierto subtitulado tanto para el público en inglés como para el público de habla española. Ahora sí empezamos con las noticias de Wano Rock. O es decir, las dos noticias acerca de dos entrevistas hechas a Taka. Empezando primero con el Dr. Ebisu-Nobu, es decir, la clínica Ebisu-Nobu en YouTube, ya que Taka recientemente acaba de compartir incluso en su cuenta de Instagram esta entrevista que tiene una duración de 14 minutos con 45 segundos. A pesar de que el canal de Ebisu-Nobu solo tenga 153 suscriptores, se nota que el Dr. Ebisu es muy conocido, muy amigo y muy cercano a Taka, ya que de cierta forma, entrevistas o charlas de este tipo no son bien recibidas por One Ok Rock en general y por el mismo Taka. El resumen de estos 14 minutos pues se dividen en unas 5 a 3 partes importantes. Primero es que el doctor comenzó a relacionarse con Taka gracias a Takuya de Uberworld, quien al principio le recomendó a Taka a este doctor. Y bueno, con las tan seguidas consultas pues hubo una creciente amistad que creció con el tiempo, combinando interacciones profesionales de la misma consulta y también interacciones personales. También se menciona que ya desde hace mucho tiempo Taka ha estado llevando una dieta alimentaria en donde ha estado evitando alimentos que no le sientan bien, como huevo y leche, que la verdad no sabía que era alérgico a los lácteos, pero ahora lo sabemos. Y bueno, la parte graciosa de esta entrevista es que hay tanta amistad entre estas dos personas que ahora el médico Ebisu-Nobu pues tiene a Taka como asesor de estilos de moda y de fragancias en perfume. O sea que cualquier cosa, cualquier dato, cualquier data entre lo último de la moda en general, pues ahí está Taka para poder ayudar. Se dobló el doctor, la verdad. Lo siguiente vendría a ser una entrevista hecha por Abema TV, hecha a Kazuto Ioka y bueno, también Taka. Si se preguntan quién es Ioka, pues es un boxeador profesional, el cual es el primer boxeador japonés y el cuarto asiático en ser campeón mundial en 4 categorías de peso. Y por si no lo saben, pues Taka y Kazuto Ioka tienen una gran amistad. Y tenemos que mencionar que para fin de año, el 31 de diciembre, Kazuto tendrá una pelea de revancha con Fernando el Puma Martínez, argentino, un boxeador que tiene ya mucho tiempo en este ámbito y que anteriormente ya le había ganado a Kazuto en una pelea. Es por esto que esto vendría a ser el rematch, la revancha. Es por eso que ambos videos están muy centrados en este contexto, relacionados con una reflexión sobre la vida y los desafíos. Ambos, tanto Kazuto como Taka, discuten la importancia de aprender de las derrotas y cómo estas les ayudan a crecer. Taka, por su parte, destaca que cómo superó una etapa difícil con el apoyo de sus amigos y cómo aprendió a simplificar su enfoque tanto en su carrera musical como en su vida personal. También se habla un poco de esta amistad de más de 10 años entre Taka y Kazuto, quienes se apoyan mutuamente en momentos difíciles. Ya me gustaría hacer este Kazuto yo. Pero también hablan de cómo compartieron experiencias, desde giras hasta momentos de crisis personal, de valores de vida,
y subrayan la importancia de la pasión, el compromiso y la resiliencia frente a las adversidades. Además se menciona y se repite mucho de que el éxito no se mide solo en los resultados, sino en cómo enfrentarlos o cómo enfrentarnos a los desafíos. Y bueno, ya yéndonos para el segundo video, pues también nos hablan de motivación y resiliencia otra vez, todo muy centrado en la revancha con el Puma Ramírez, quien lo derrotó hace unos meses. Tanto Kazuto como Taka discuten cómo superar derrotas y usar esas experiencias como impulso. Hablan del concepto de revancha como una forma de crecimiento personal, tanto en el boxeo como en la música, destacando que el verdadero desafío es levantarse después de caer. Y luego pues lo último casi vendría a ser lecciones generacionales, ya que se reflexiona sobre el impacto de sus carreras en las generaciones más jóvenes, como sus hijos o fanáticos, y cómo quieren servir de ejemplo de fortaleza y perseverancia. Y esto vendría a ser un resumen de ambos videos, ya que es un montón de datos, un montón de mensajes. Y bueno, las partes de Abema, pues la primera dura unos 16 minutos con 50 segundos y la segunda parte dura 16 minutos con 5 segundos, así que es un montón. Y tiene mucho copyright. Pero bueno, con todo esto dicho, espero que les haya gustado este resumen de estas dos entrevistas o charlas hechas por Taka y Ebisu y Kazuto Yoka. Sin más que decir, nos vemos más tarde con el triple evento de One Ok Rock. Se me cuidan, bye bye.